Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua. Y bueno, estoy muy complacida por poder tener una segunda parte del especial de Brujeres sobre el PIN parental, que es un tema que nos ocupa desde el año pasado y que bueno, ha tenido diferentes procesos y seguimiento. En el primer programa especial nos acompañaron quienes esta vez son nuestras invitadas nuevamente, mi querida Delia Martínez y Romelia Hinojosa, quienes, bueno, pues han estado dando continuidad y seguimiento y que además están comprometidas con la educación laica y una educación integral para la niñez y en general para todas las edades. Bueno, pues sean bienvenidas hoy, queridas. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy complacida de estar nuevamente con ustedes, Erika. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Argelia López, les damos la más cordial bienvenida a la audiencia que nos acompaña a través del 106.9 de FM Radio Universidad, quienes cada jueves en punto de las 18 horas nos acompañan. Y para quien prefiere vernos en las redes sociales, bueno, pues nos comprometimos este año el regresar a la transmisión a través de Facebook y lo estamos cumpliendo. Entonces, bueno, pues es un gusto el poder tener dentro de los programas de enero estos temas que nos interesan a toda la comunidad. ¿Quién gusta comenzar con este programa especial sobre, bueno, pues, dónde estamos ahorita en cuanto al PIN parental? Me gustaría a mí me gustaría que comenzara Delma, no sé okay. si adelante, si tiene algún muy bien, problema. En lo que tú llegas. Yo hablaba de Rome porque, bueno, Rome Sí. ha sido una pieza sumamente fundamental en esta situación de la lucha que se emprende contra el PIN parental en el Congreso del Estado. Su entusiasmo, su conocimiento, su ahínco, ¿no? Nos ha ido llevando de manera constante hasta esto que acabamos de culminar hace unos cuantos días, el 27 de enero, lo que se denominó mesas técnicas, que bueno, pues tendríamos que cuestionar mucho sobre el nombre y lo que pasó y las dinámicas y las mecánicas que se establecían ahí, sobre si también es necesario, por ejemplo, o debiera ser en el imaginario de lo real que las y los diputados tuvieran que recibir información cuando la obligatoriedad de tenerla es de ellas y de ellos antes de lanzar una ley que lacera los derechos de las niñas, los niños y las adolescencias, ¿no? Entonces, recordándole pues a la ciudadanía que nos va a ver, bueno, el PIN parental es esta medida violatoria, inconstitucional, que viola terriblemente los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y que se focaliza así de manera muy, muy específica en situaciones como detener la educación sexual integral, o sea, poner un freno a la educación sexual integral, eliminar la perspectiva de género, incluso satanizarla, erradicarla y también hacer fuertes cuestionamientos a las comunidades LGBT, a las diversidades, ¿no? Creo que son muchos los focos que se pueden atender dentro de lo que podría estar vulnerando la propuesta del PIN parental, sin embargo, está focalizada en esas tres. Entonces, estas mesas técnicas se hicieron así como de manera abierta. Ay, Rome, creo que tienes un poco abierto, ¿verdad? Sí, perdón. Perdón, no, está bien. A través de una gestión de ADELA, que es la Alianza por la Defensa del Estado Laico a la que ambas pertenecemos, bueno, se estuvo ahí presionando y se lanzan estas mesas técnicas donde la ciudadanía tenía la opción. O sea, volvemos a esta idea de que los derechos se pueden votar, ¿no? O sea, que los derechos son cuestionados y que los derechos son cosa que no es automáticamente de ejercicio, sino que, bueno, a ver si los aplican o no. Entonces, se invitó a la ciudadanía que estuviese a favor, que estuviese en contra, hubo ahí inscripciones y pues fuimos una mayoría apabullante las personas que nos inscribimos en contra del PIN parental. Y sobre todo una mayoría que está informada, que lee, que investiga, que analiza,
utiliza la crítica, que utiliza el pensamiento crítico para un análisis de la realidad y no nada más lo hacemos desde nuestros prejuicios personales, nuestras opiniones, nuestros fanatismos y nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Creo que eso es muy importante y bueno, a mí me gustaría en este momento cederle a Rome la palabra, ya que la veo ahí ya acomodadita, para que nos dé como un termómetro de general de qué fue lo que pasó. En eso estábamos anoche, ¿verdad, Rome? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Delma, por hacer esta introducción y nuevamente agradezco a Erika por la invitación. Bueno, pues sí, recordarle un poco a nuestros radioescuchas, bueno, que el PIN parental es esta medida que ya describió Delma, que es importada de España y que se está introduciendo a través de dos iniciativas de ley recibidas en el Congreso del Estado, ¿no? Una que reforma la Ley General de Educación y otra que reforma la Constitución Política del Estado de Chihuahua, aduciendo un supuesto derecho preferente de los padres de familia para educar, ¿no? a sus hijos, ¿no? Y estas iniciativas se recibieron a través de diputados y diputadas, representantes de diferentes partidos. Una, por la específicamente del PIN parental, la presentó la diputada Marisela Sáenz del partido que originalmente era Partido Encuentro Social y luego se hizo del PRI y ahora nuevamente Partido Encuentro Social, ¿no? Y la otra iniciativa del derecho preferente fue presentada por algunos legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional, uno de Morena y bueno, no recuerdo si alguien de Movimiento Social, de Movimiento Ciudadano. Total es que al recibirse estas iniciativas, el Congreso obviamente las pasa a comisiones, como es el trámite normal, y cuando estaba estudiándose o resolviéndose en la Comisión de Educación, había un panorama muy favorecedor a rechazar el PIN parental, ¿no? O sea, había en el cabildeo que habíamos realizado un grupo de activistas, de ciudadanos, ciudadanas interesadas, habíamos visto que era muy probable que se rechazara. Entonces, obviamente los legisladores y legisladoras que estaban interesados en que se aprobara esta iniciativa, pues hacen sus movimientos al interior del Congreso de tal forma que establecen que no sea nada más una comisión la que la evalúa, sino comisiones unidas, ¿no? Y entonces ahí el panorama cambia, hay mucha incertidumbre y con muchas posibilidades de que la iniciativa se apruebe. Entonces, nosotras, este grupo de personas que estamos interesadas en que esta iniciativa atentatoria de los derechos de niños, niñas y adolescentes, anticonstitucional por todas las violaciones que se le tendrían que hacer al artículo 3º, al artículo 4º, al artículo 6º, bueno, a cuál artículo no, y a muchas de las leyes, ¿no? Nos organizamos para solicitar que no se tomara una decisión, así como decía Delma, ¿no? A partir del prejuicio, a partir de las ideas preconcebidas que se tienen, ¿no? Religiosas inclusive, ¿no? Entonces, se logró establecer que se realizaran mesas técnicas. Sin embargo, el término de mesas técnicas pues fue como muy manipulado, ¿no? Y de tal forma que nosotros queríamos que se escuchara verdaderamente por parte de los diputados y diputadas a personas sumamente expertas, ¿verdad? En diferentes temáticas, en derechos de niños, niñas y adolescentes, en abuso sexual infantil, en divergencia o diversidad sexual, o sea, en educación sexual integral, porque hay muchos imaginarios ahí, muchas malas informaciones sobre lo que es la educación sexual integral, sexólogos, bueno. Entonces, desafortunadamente, pues no tuvimos eco en nuestro llamado y se organizaron estas mesas llamadas técnicas, pero que básicamente aglutinaron a todas las personas que quisieron participar en ellas, ¿no? Entonces, obviamente que aunque sí hubo personas con mucha expertise en estos campos, en estos temas, es principalmente por quienes apoyan el PIN parental, pues quienes estuvieron trabajando o participando, pues eran
personas muy allegadas a cuestiones religiosas, a asociaciones muy conservadoras que simple y sencillamente precisamente por tratar de considerar que estas ópticas ya desde el siglo pasado, ¿no? Esto de que los niños no pueden decidir, no tienen la capacidad, son inocentes o ajenos a la toma de decisiones, bueno, pues entonces hubo participación, pero con muy poco nivel académico, vamos a llamarlo. En cambio, mayoritariamente en las mesas se organizaron 13 mesas, de las cuales 9 fueron en contra del PIN parental y 4 a favor del PIN parental. Desde ahí vamos viendo que hay mucho interés entre quienes nos oponemos al PIN parental para exponer de manera fidedigna las ideas que sabemos pues, por nuestra experiencia, por nuestros estudios, por nuestra investigación, que podría ocasionar el PIN parental si se aprueba en el estado de Chihuahua, ¿no? También vimos los antecedentes, pues que en Aguascalientes ya se aprobó, sin embargo, ahorita hay un recurso de inconstitucionalidad que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ahorita en Aguascalientes no se está, ¿verdad? En el cual se imposibilita a aplicar esta ley por anticonstitucional. En Nuevo León se rechazó, entonces, como que el tema fue durante las mesas, advertirles, bueno, hubo bastantes advertencias a los legisladores y legisladoras de las Comisiones Unidas, que también hay que decirlo, fueron muy pocos, muy pocos a cada una de las mesas. Tuvimos mesas con 2, con 3, con 4 a veces, ¿no? O sea, no sé si llegamos a tener 5 diputados y diputadas cuando debían de ser 9. Total es que a quienes asistieron de esa parte, pues se les advirtió muchos riesgos, ¿no? Riesgos en la niñez, riesgos en la sociedad, riesgos en la convivencia social y riesgos hasta para ellos, ¿no? O sea, cómo van a pasar a la historia, cómo serán vistos en el futuro por de alguna manera ni siquiera ser conscientes de lo que se está aprobando, ¿no? Entonces, en ese sentido, fueron algunas de las participaciones y cierro aquí para que Delma dé detalles si quiere de lo que sucedió, cómo las vio ella, porque Delma fue de las muy aguerridas, quiero decirles que se hizo un procesamiento de los videos, los pueden consultar en Facebook, en la página de la Alianza por la Defensa del Estado Laico, Adela, le dan a Adela y ahí aparece. Y Delma es de los videos más vistos, ¿no? Es el video más visto precisamente por la precisión de sus comentarios y de estos advertencias que les digo que se hizo a los diputados y diputadas. Cierro, Delma, para que tú puntualices. Mire, hubo una gama maravillosa que se abordó desde múltiples perspectivas, ¿no? ¿Cuáles eran las improcedencias? De verdad, cada uno de los videos son muy valiosos. Yo me fui siempre por el tenor, que es lo que me ocupa y me preocupa, que es la parte de la educación, ¿no? Pero a mí sí creo que podemos cuestionar así de manera muy general. Para empezar, estamos en época electoral y todo lo que suene a voto, bueno, pues puede ser muy atractivo, ¿no? Entonces, esta cuestión puede atraer ciertos votantes de ciertas características y demás, ¿no? Esa es una que debemos de tener siempre que estamos en un ambiente ahorita electoral. Entonces, que creemos que también el PIN parental o veto parental pues puede ser utilizado como un PIN político, ¿no? Para atracción. A mí me preocupa cuando veo también los videos de las personas que dicen debatir y dicen argumentar a favor del PIN parental, ver esta cuestión de cómo invisibilizan y normalizan la violencia, ¿no? Cómo dicen que no hablan de abuso sexual infantil, no hay
con números que están ocupando y que están perjudicando a niñas y niños reales en los hogares y que a través de la pandemia se ha incrementado además, ¿no? La violencia familiar. Ustedes se pueden meter a ver datos, por ejemplo, en ciertos observatorios ciudadanos y van a ver que son datos reales y que son números, pero que cuando los trasladamos a personas, bueno, suena en verdad aberrante cuando les podemos poner un rostro, como le puedo poner yo como maestra, cuando puedo ver el rostro de una niña o de un niño que ha sufrido. Y entonces estas personas que defienden la existencia del PIN parental, lo defienden desde una burbuja de privilegio. Las familias están en las mismas condiciones económicas, sociales, culturales y demás, como para poder supuestamente transmitir un conocimiento a sus hijas e hijos. Sin embargo, este conocimiento queda totalmente sesgado de la educación sexual integral, porque como decía Rome, es como presuponen una inocencia y desconocen que las niñas y los niños tienen acceso a fuentes de internet y que es impresionante lo que consultan, cada niño tiene un gadget y más ahora en este momento de pandemia. Y no todos están bajo supervisión. Entonces, presuponer que la niñez no tiene acceso per se a la pornografía infantil, a las cuestiones de acceso de redes, de trata, de pederastia, o sea, los colocan en una condición más que de niñez, más que de infantilización, en una condición de mascotas, ¿no? Que son incapaces de hacer cosas, de tomar decisiones, de pensar, y eso es muy preocupante, porque estamos ante la formación de la posible construcción de una ciudadanía supuestamente utópica y perfecta, pero que no existe, y no existe menos en un país como el nuestro, a niveles de injusticia como estamos, de la aplicación de las leyes de manera errónea. Tenemos ahorita el caso de Mariana que está sonando en todas las redes, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, que se desconoce y que se trata de juzgar desde una cierta élite, desde una visión única, hegemónica, en donde no les interesa realmente la niñez, no les interesa si los niños sufren o no sufren, simplemente les interesa conseguir una agenda política internacional para llevar a cabo ciertos planes, ¿no? Entonces, sí es importante que dentro del aula, por ejemplo, yo hablaba sobre las implicaciones en el aula. ¿Qué va a pasar si un niño dice, no, yo en mi casa no me dejan que me hablen de la guerra porque somos pacifistas? Entonces yo doy historia universal e imagínense cuando vemos la Revolución Francesa, pues se va a levantar 3/4 partes del grupo y luego se va a salir porque no quieren que se les hable de guerra, ¿no? Y luego, ¿qué tengo que hacer yo con esas niñas y esos niños? ¿Qué planeaciones son para ellas y ellos? ¿Cómo se están perdiendo la socialización? ¿Cómo se perjudican los ambientes en el aula y cómo se hace una nueva exclusión, ¿no? Yo lo llamaba guetos, unos nuevos guetos, pero ahora escolares, en donde están los que sí son de vacunas, los que son antivacunas, pero los que son terraplanistas y los que no son terraplanistas. ¿Y ahora qué es la escuela entonces? ¿Dónde está la parte del laicismo y en qué quieren convertir la escuela? ¿En un territorio de guerra o en un territorio individualizado y pretenden desaparecer la educación pública como la conocemos? Sabemos que tiene fallos, pero podemos concretar en algo mucho mejor. Entonces, en cuanto a eso, a la escuela sí hay grandes cuestiones que deberían de tomarse en consideración, porque imagínense, yo atiendo 260 niños al día y que de esos 260 haya cada uno, el PIN parental se define así como las convicciones éticas, morales y religiosas de cada familia. Pónganle qué cabe ahí. Piensen ustedes qué cabe en esa definición de convicciones éticas, familiares y religiosas de cada familia, éticas morales. Puede caber cualquier cosa. Cada familia puede tener su propia convicción ética, moral, religiosa. ¿Y hacia dónde vamos entonces? ¿Qué papel jugamos las y los maestros en esto, no? Entonces, hacia eso también hacíamos mucho hincapié a pensar en la escuela, si ahorita está sufriendo en línea, si ahorita estamos viendo cómo se abre una brecha digital con aquellas niñas y niños que no tienen acceso, a las que les tenemos que imprimir cuadernos. Ahora, ¿qué va a pasar con ellas y ellos que están en la indefensión? Con desafortunadamente padres y madres que no concluyeron a veces ni la secundaria. ¿Cómo podemos garantizar entonces que en México puede haber una educación para todas y para todos, sin una élite quiere decir y decidir
por todas y por todos, ¿no? Hasta ahí dejo mi participación. Muchas No gracias sé si por quieras esta. preguntar algo o... Claro Ok. que sí, muchas gracias por esta primera panorama de cómo vamos. Y bueno, me gustaría ahí tocar algunos puntos importantes para que ustedes puedan ahondar en ellos. Comentaban el hecho de que, bueno, este regreso, digamos, a una primera intención de poder llevarla hacia algún lado la educación, yo creo que vale la pena el ahondar un poco más en las repercusiones que ha tenido en cuanto a la convivencia y el generar comunidad, el que la escuela pública sea laica. ¿Qué significa lo laico? ¿Y de qué manera se ubica la ética moral en cuanto a la convivencia en la escuela, que es una réplica de las convivencias o una preparación para las convivencias fuera de los espacios educativos, y que nos va creando un panorama, bueno, desde la infancia, pero que se va replicando conforme vamos creciendo, y de qué manera repercute este sesgo que pudiera regresar, digámoslo así, con el PIN parental en cuanto a el fomentar la discriminación en muchos sentidos. Me gustaría que por ahí pudieran ahondar un poquito más antes del corte, para que nuestra audiencia se dé una idea más o menos más clara de qué es lo que estamos tratando hoy en Brujeres. Sí, es bien interesante, qué bueno que pones sobre la mesa, Erika, esta temática, porque ese es el meollo del asunto en en esto del PIN parental, ¿no? La escuela tendría que ser, idealmente hablando, el laboratorio donde se experimentaran las nuevas formas de relación de la sociedad, las nuevas construcciones, lo que se quiere y se debe de implementar en una sociedad para que esta sociedad mejore, se transforme, ¿no? Entonces, bajo esta premisa es que el artículo 3º y la Ley General de Educación establecen una serie de categorías e introducen una muy importante, que es la inclusión. Este término tiene que ver con la posibilidad de una convivencia armónica y horizontal de todas y de todos. Y estamos hablando de todas y de todos en todos los sentidos, ¿no? No nada más con aspectos de discapacidad, ya sea movilidad reducida o procesos de biológicos o que tengan que ver con la funcionalidad de algún órgano, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ver también con aspectos culturales, con aspectos de género, con aspectos de diversidad sexual, con aspectos, bueno, de toda índole, ¿no? De la diversidad precisamente en que caracteriza al ser humano, ¿no? Entonces, en este sentido, se habla de igualdad de género, por ejemplo, ¿no? De trabajar a partir de la escuela, de la educación, esta premisa de que hombres y mujeres somos iguales, pero no ontológicamente como lo interpretan ellos, ¿no? O sea, porque luego quienes defiendan el PIN creen que entonces ahora niños y niñas van a tener, o sea, a usar falda, por ejemplo, en los uniformes o esos absurdos en los que han caído, ¿no? Sino que se habla de una igualdad política, es decir, que a las mujeres no nos cueste más trabajo como actualmente nos cuesta el trabajar o el llegar a un puesto político, el poder disfrutar de horas de descanso, de descarga familiar, etcétera, ¿no? Entonces, esos contenidos le originan malestar para quienes obviamente están en una situación de privilegio, ¿no? Hablo
pues obviamente de muchos hombres, de todo un sistema patriarcal, ¿no? En el que la sociedad está organizada bajo estos esquemas, ¿no? De que es para los hombres, que las mujeres, en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pues las mujeres estamos en desventaja, ¿no? Estamos como en segundo término. Eso por un lado, y en el otro, esto de las divergencias sexuales, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo, obviamente motivado por todas estas partes, todo este entramado ideológico que desde muchas religiones se ha lanzado y que la sociedad mexicana muchas veces en su conjunto asume como una verdad absoluta el hecho de que la homosexualidad es un problema o es una desviación, o la bisexualidad o la transexualidad es un problema, es algo, una enfermedad, ¿no? Cuando desde el siglo pasado, las últimas décadas del siglo pasado, ya la Organización Mundial de la Salud dijo pues que esto es precisamente una noción improcedente, ¿no? O sea, completamente alejada de preceptos científicos, ¿no? Entonces, bueno, esto hablo de que entonces estamos tratando con esta nueva forma de que, apersonada o conceptualizada en lo que se denomina educación sexual integral, se ha tratado de pasar precisamente de una moral. O sea, si ustedes recuerdan lo que se trabajaba en los libros de texto, en ciencias naturales, en biología, en formación cívica y ética, pues era, o sea, la homosexualidad era un tema invisible, ¿no? Y cuando algo no se trabaja, también se dice cosas, ¿no? Es la parte esta del currículum oculto. Si yo no digo que la homosexualidad es algo no por debajito del tapete, pues entonces estoy dando a entender que es algo malo. Si no hablo de eso, entonces es un tabú, ¿no? Entonces, en este sentido, esta nueva propuesta del Estado mexicano a través de de la educación sexual integral hasta en secundaria es cuando abiertamente se comienza a trabajar estos temas de la diversidad, ¿no? Entonces, eso a quienes tienen preceptos religiosos muy conservadores o no necesariamente religiosos, sino simple y sencillamente culturas muy conservadoras, pues les hace mucho cortocircuito ahí con sus, llaman con sus valores, ¿no? Y entonces cuando comenzamos a trabajar esas temáticas y a estos discursos y estos temas de derechos humanos, porque también es las personas, estas personas pues tienen derecho de identidad, de manifestación en público de sus afectos, de salud sexual, o sea, todo esto, lo que el conjunto que denominamos derechos sexuales y reproductivos, entonces hablan de que se están perdiendo los valores, ¿no? Entonces, aquí habría que ver, y es donde entra la parte del laicismo, que esta minoría quiere imponer a toda la sociedad sus valores basados en la religión, ¿no? En preceptos religiosos donde la sexualidad es mala, es pecaminosa, no se puede hablar de ella, es un tema tabú, bueno, toda esta serie de condicionantes que sabemos que existe. Entonces, se quiere imponer a toda la sociedad, ¿no? O sea, es que la educación sexual integral, es el argumento que se da, es basada en ideología, no es científica, cuando quienes están basados en ideología con estas ideas son precisamente ellos, ¿no? Es una ideología religiosa la que quieren imponer porque la religión es la que ha dicho que la homosexualidad o que la divergencia sexual es algo aberrante, es algo malo, anormal, y entonces ellos quieren imponer a toda la sociedad esta situación. Y aquí lo que estamos viendo, pues nada más es pasar, precisamente como el Estado ha pasado
de una moral religiosa fundamentada en el judeocristianismo a una moral laica, ¿no? Con esta propuesta educativa donde caben ellos, ellas, nosotras, nosotres, todos y todas, ¿no? Y entonces estamos hablando de valores, pero unos valores diferentes, ¿no? Como la tolerancia, la libertad, el respeto, la criticidad, ¿no? Y en cambio ellos quisieran todavía estar en los valores de la obediencia, de la homogeneidad, o sea, no sé, ese tipo de cosas. Y es donde entra pues en juego este valor de la laicidad, ¿sí? Donde ellos tendrán todo el derecho de educar a sus hijos en sus casas bajo sus preceptos religiosos. Bueno, Ahí yo sí. creo que ahí nos vamos a quedar, vamos a ir a un corte. Por favor, mantengan esta última frase que nos comentó Romelia con respecto a el enfoque que le vamos a dar en cuanto al libre ejercicio de los credos, pero después de un corte, para quien nos acompaña en Facebook, vamos a hacer una mínima pausa y continuamos con la transmisión. Para quien nos acompaña a través de la radio, no se vaya, por favor. Regresamos después del corte. Esto es Brujeres. Yo creo que con eso es suficiente para mi acordeón, una vez que toque el armar el programa para la radio. Gracias para quien nos está acompañando. Querida Romelio, diste en el clavo. Una cosa es este derecho humano del libre credo y el ejercicio de las religiones, prácticas de la espiritualidad o como gusten llamarle, pero otra cosa muy diferente es regresar a esta práctica impositiva como una formación dentro de la ciudadanía, ¿no? Que es esto que hace la diferencia entre la formación al interior de las familias o del hogar y la formación como parte de una comunidad. Sí. Si quieres, nomás déjame terminar un poco la idea para ya, Delma, que redondee. Sé que está ansiosa por... Entonces, en este caso, bueno, la escuela, así como los niños y las niñas con necesidades educativas especiales en algún momento, se educaban así como de manera separada, ¿no? En los centros de atención múltiple y no había pues esa posibilidad de convivencia entre quienes nos denominábamos normales y quien tenía alguna condición de discapacidad. Cuando entran a las escuelas estos colectivos, pues hay procesos, así como dicen ahora, ¿no? Padres y madres de familias creían que se les iba a contagiar el síndrome de Down a los niños y a las niñas. Entonces, vemos como que el mismo fenómeno, pero ¿cuál era entonces el objetivo o el propósito de educar a niños y a niñas con discapacidad, con quienes no tenían esta condición? Pues simple y sencillamente de que quienes tenemos, o tenían esa condición, fuesen aceptados, fuesen respetados y valorados como parte de una sociedad. Pero al mismo tiempo, también quienes estaban en una condición de normalidad, entrecomillado, pues aprendían precisamente eso de empatía, del respeto, de la igualdad de derechos de niños y niñas, ¿no? Entonces es el mismo caso que tenemos ahorita. Estamos tratando de educar entonces a una sociedad desde otra óptica de la diversidad como más amplia. Se abre el prisma, el menú de la diversidad y entonces tendríamos que estar también educándonos en esa igualdad política, tanto hombres como mujeres, como personas que no heteronormativas, ¿no? Entonces, en ese sentido es el mismo, así como poniendo un ejemplo, y entonces la escuela, la educación pública se convierte en eso, ¿no? En esa enorme posibilidad. Cuando un padre de familia limita a su hijo a asistir a la escuela
y perderse precisamente de ese caleidoscopio y de ese trabajo que desde las aulas se tiene que hacer. Entonces, lo que estaríamos fomentando nuevamente sería la homofobia, el machismo, y entonces ahí es donde se nos desencadenan todos los procesos sociales que se han advertido por parte de las personas expertas. Mayores abusos sexuales, mayor homofobia, feminicidios, violencia sexual, violencia contra las mujeres y etcétera, ¿no? Porque es como que un mare magnum de cosas que se podrían desencadenar al momento de limitar la convivencia social de estos niños y estas niñas en procesos formativos que fomenten precisamente relaciones plenas, relaciones sociales amplias, integrales y poderosas. Termino. Muy bien. Delma, te pasamos el uso del micrófono. Gracias. Pues a mí me gustaría hacer énfasis en esta parte del Estado laico, del laicismo, porque creo que nunca ha llegado a concretarse, o al menos no la ciudadanía, no las y los docentes. En la escuela pública laica no hay un lugar para el fundamentalismo, ¿no? Ni para incorporar procesos educativos que estén sometidos a un único espectro de valores, una única dirección moral, intelectual, o sea, no hay una unificación, esa es la riqueza, ¿no? Este tipo de educación incluso no sería posible en la actualidad porque hay múltiples complejas formas de ver el mundo en estas sociedades modernas, ¿no? En la que hay varios procesos que están convergiendo dentro de las aulas, fuera de las aulas. Entonces, si queremos pensar en una democracia, si queremos pensar en una sociedad más justa, más digna, pues requerimos abandonar esta pretensión de unificar la educación, de unificar el pensamiento. Eso sería primeramente, ¿no? El cuestionar esta parte del Estado laico. Una cosa que a mí también me preocupa sobremanera es como, bueno, es parte de un sistema. Este PIN parental no es una cuestión aislada, o sea, no podemos decir que es la ocurrencia de alguien, no, está estructurado de manera mundial, en un pensamiento mundial que quiere determinadas cosas para una sociedad y eso hay que entenderlo y hay que verlo y valorarlo, ¿no? Hay muchas instituciones como los medios de comunicación, como las propias escuelas, las familias, las iglesias, que van incorporando y perpetuando estos roles, estereotipos, valores, estas maneras de ver el mundo, de discriminar, de excluir, ¿no? O sea, no es unificado, ni son estas personas, ni les podemos conferir esa magnificencia. O sea, no es cierto. O sea, esto es todo un engranaje. Entonces, sería primeramente entender eso, ¿no? Y es muy desafortunado ver maestras y maestros que están defendiendo el PIN y que uno se pregunta cómo entran a las aulas y cómo pretenden imponer sus creencias personales a los propios derechos humanos que se han construido de manera histórica, porque no son ya aparecieron, ¿no? Como por arte de magia con una varita, no, es una construcción social, es una construcción histórica y de luchas, incluso muchas de ellas con pérdidas de vidas, para lograr de alguna manera romper ante esta misma sociedad que no quiere que se muevan las cosas porque está muy cómoda en ese momento, en esa forma de hacer vida, de hacer mundo, y bueno, por eso no quiere que se mueva. Entonces, la negación que hacen las personas que defienden el PIN parental de las ciencias sociales es impresionante. Las borran de la existencia de las ciencias, o sea, ni siquiera las consideran ciencias, no toman en cuenta la historia, la sociología, la psicología, o sea, para ellos no hay nada más que el biologicismo, ¿no? Que este biologicismo de hembra y macho que incluso hasta traen mal porque ni siquiera consideran dentro de esa propia estructura biológica a las personas intersexuales, ¿no? O sea, para ellos hay un binarismo absoluto de hombre y mujer, de familias tradicionales perfectas y lo que no se enmarque dentro de esto es aberrante y además es tamizado por los ojos de la religión, de lo que pretende la religión que es bueno o que es malo, y eso pretende hacerse y elevarse ley. O sea, llevarse a nivel constitucional o a nivel de leyes, regulando la vida de la ciudadanía y eliminando todas las luchas históricas. Porque si vemos los mismos argumentos o las mismas opiniones, yo no le llamaría argumentos, las opiniones que externan estas personas, yo creo que las podríamos adecuar. Si ellos los agarramos en una máquina del tiempo y los llevamos allá por 1400 y los ponemos con Torquemada y en la Santa Inquisición, perfectamente se podrían adecuar.
porque son las mismas cuestiones de inquisición del pensamiento, del sometimiento de la diferencia, del sometimiento del otro y de la otra hacia lo que yo creo y pienso como único y válido, ¿no? Entonces es muy importante este rescate de las ciencias sociales, porque además nos utilizan un discurso en el que supuestamente nos lo venden como ciencia. O sea, ellos siempre se presentan y dicen, es que nosotras y nosotros tenemos un discurso científico, la biología nos asiste, miren, hembra, macho, procrear, hijos, o sea, todo esto, toda la cuestión del fanatismo y los prejuicios lo lograron encajonar en las cuestiones religiosas y lo maquillan como si fuera científico, ¿no? Y utilizan la supuesta razón y la supuesta ciencia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un caso muy interesante, por decir, en la Segunda Guerra Mundial, en un caso que se llama los juicios de Eichmann, como Eichmann, cuando le pregunta a Hannah Arendt, o cuando ve a Hannah Arendt que está haciendo la investigación, él dice, pues yo iba y checaba al campo de concentración, metía mi tarjetita y luego ya me sentaba a ver qué mi trabajo era. ¿Cómo me deshago de los cuerpos? ¿Qué hago con los huesos? ¿Cómo utilizo la carne? Ese era su trabajo y estaba utilizando la ciencia y estaba utilizando la razón. O sea, no podemos pensar en que la ciencia y la razón por sí mismas se vuelven automáticas o puedan generar una sociedad digna. No, necesitamos la construcción de esta igualdad, de estos derechos humanos, de estas ciencias sociales, para que no todo sea mecanizado, porque la razón también puede ser utilizada para destruir, para generar armas, para generar guerras. Entonces, la ciencia también puede ser así. Entonces, todo tiene que ser cuestionado y sometido, y a eso se refiere el laicismo, ¿no? Entonces, cuando niegas la existencia de los movimientos sociales, cuando niegas la historia y todo el trayecto que se tuvo que llevar a cabo para que hoy podamos disfrutar de esto que hoy disfrutamos, que puede faltarle mucho, sí, que le falta, sí, pero sin embargo, cuando no eres capaz de ser, cuando eres ahí, sin conciencia histórica, vaya, pues piensas que todo está dado, que con tan solo abrir la puerta suceden las cosas, o que sales ahí. La mujer en 1953 empezó a votar. ¿Cuánto hace que no podíamos, que las mujeres no podían estar en la escuela? Todavía hay mujeres en nuestras comunidades indígenas que son cambiadas por animales de carga, que son sometidas a dotes, niñas en el mundo mutiladas. Entonces, estamos hablando de que aún no se han conquistado estos derechos y aún no se conquistan y ya los queremos erradicar, porque el capricho de las personas por imponer una ideología única y unilateral quiere hacerse a través de las leyes, ¿no? Entonces, eso está en peligro la diversidad, la libertad, está en peligro una sociedad como la conocemos ahora, y volveríamos a un retroceso terrible, a una edad oscura, el mundo entero vuelve a tomar fuerza, ¿no? Esa es mi opinión. Hasta ahí lo dejo. Bueno, y justamente esta es la semana de la Constitución mexicana, que se han de estar retorciendo en donde estén las personas que la construyeron y que tanto trabajo les costó arrastrar la pluma literalmente para poder pensar en una comunidad, en una sociedad. Y bueno, digo que se han de estar retorciendo justamente por esto, ¿no? Esta modificación al artículo 3, y que bueno, ahorita en la Constitución actual también se vería vulnerado el artículo 1, ya que, bueno, pues los derechos humanos son eso, ¿no? Justamente, como comentaban ambas en diferentes momentos, los derechos humanos son una lucha que se ha conseguido, que se ha ganado para que se pueda respetar el derecho que de por sí tenemos al momento de nacer, y que justamente pues el tener un prejuicio como una prioridad nos deja de poder abonar a la vida democrática de un país, del mundo, digámoslo así, porque esto es un asunto internacional, y que bueno, estamos ahorita hablando de que la formación va para las nuevas generaciones. Estamos pensando en qué es lo que va a pasar con el futuro, y bueno, el tema en Brujeres que nos ocupa es justamente esto, ¿no? Estamos hablando de generaciones que dependen de las personas adultas para poder estar formándose y
poder actuar en algún momento, no solamente en los entornos del presente, sino que son las personas que van a estar a cargo de las nuevas generaciones. Y de ahí la importancia de poder hacer visible esta situación actual que no tendríamos por qué estar pasando en el siglo XXI, pero que efectivamente el estar en esta observancia y en este debate en cuestiones de construcción de leyes, bueno, pues es una realidad en este momento y vamos a ver cómo andamos de tiempo ahorita para dar paso a lo siguiente, que ya es el último bloque del programa. Para quienes se acaban de sintonizar, el día de hoy tenemos un programa especial sobre el PIN parental y bueno, cuál es la situación actual en Chihuahua, en qué momento nos encontramos en cuanto a la toma de decisiones y a mí me gustaría que como parte final, salvo que ustedes quieran hablar de otra cosa, reflexionemos, pues, qué es lo que está pasando en la sociedad que permite que estos debates estén todavía cuando hay tantas cosas que se podrían estar debatiendo en el Congreso y que abonarían a una sociedad más justa y de avanzada en cuanto a la coherencia del siglo XXI y la democracia, pero en cambio estamos hablando de una discusión o un debate que ya estaba superado históricamente. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad que estamos, digamos, como en este lapso o viaje en el tiempo? Yo creo que ya Delma hizo algunas pinceladas, sobre esta temática, ¿no? Este, ya estableció que esto es un fenómeno mundial, no es privativo de nuestro estado, viene muy anclado a situaciones religiosas derivadas del Vaticano, ¿no? Hay todo un estudio que se hace sobre cómo esto de la ideología de género y el buscar que los avances que las mujeres habíamos tenido en la adquisición de nuestros derechos, pues problematizar y tratar de tumbar desde el aspecto legislativo estos avances que ya teníamos. Y lo vemos no nada más entes, movimientos o aspectos que tratan de posicionar esta visión conservadora, ¿no? Pero además es muy atinado lo que dices, Erika, porque yo nada más me pongo a hacer cuentas con respecto a los recursos económicos que en sueldos, vamos a decir, en sueldos, en lo que ganan nuestros legisladores y legisladoras, como para que se estén realmente perdiendo el tiempo en estas temáticas que son anticonstitucionales, que son atentatorios a los derechos humanos, o sea, que sabemos que la Suprema, que en dado caso que nuestros legisladores y legisladoras votaran a favor del PIN parental, estamos completamente seguras, porque nos iríamos hasta las últimas consecuencias, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a fallar en contra de una decisión de ese tipo que se tomara en el Congreso chihuahuense, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que vale la pena preguntarnos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de estas, iniciativas de ley que, pues, que son claramente, en una pérdida de tiempo, ¿no? Pues vemos por qué no voltean a ver a regular los medios masivos de comunicación, por ejemplo, ¿no? Donde hay tantos estereotipos, donde hay tanta violencia, o sea, ¿por qué se toman el tiempo de tratar de regular la educación cuando no regulan otras cosas que deberían de hacerlo, ¿no? Pero ya creo que Delma, desde un inicio situó esta parte de posicionamiento político de candidatos, de candidatas, finalmente es una bandera, ¿no? Que origina celebridad
ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, desde odios como también amores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que es precisamente esta parte de, una, que quienes sienten amenazados sus privilegios, vamos a decir, el patriarcado, con elementos claves, pues, impulsan este tipo de cosas para menoscabar el avance de las mujeres, ¿no? Y de los grupos LGBTT más. Y 2, bueno, pues lo hacen a partir de aspectos, propagandísticos tan evidentes como es el veto parental, ¿no? Entonces, en ese sentido, resumiría yo, esta introducción que tú das, Erika, a esta temática. Creo yo que esto le abonarían, y lo único que están haciendo, pues, es agitando y creando una animadversión, ¿no?, entre las familias y el profesorado, porque parecería ser como que es una lucha en contra, como que si fuese un botín hacia el profesorado o hacia la familia. Y aquí, pues, lo ideal, como también ya se ha dicho en el programa, es que la educación no es perfecta, que nuestro sistema educativo necesita mejorar en mucho, procesos formativos, procesos de capacitación, materiales educativos, o sea, hay muchas áreas de mejora del sistema educativo como para problematizar más, pues, además de que la figura de los maestros y de las maestras en el pasado sexenio fue muy cuestionada a partir de también de los medios masivos de comunicación, de una ley educativa, de reformas estructurales, de una reforma educativa que hizo que la imagen y la identidad docente ahorita esté en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Por los salarios tan bajos, bueno, por una serie de condicionantes. Y entonces ahora agréguenle todavía todo este embate del PIN parental, pues verdaderamente es una estrategia que trata de atentar contra la educación pública. Eso también no lo olvidemos, la educación pública con tintes y con intereses de la educación privada, ¿no? De los grandes consorcios que tratan también de ver, de sacar ganancias, pues, de estos fenómenos. Cierro. Muy bien, Delma, muchísimas gracias, Romelia. Debo decir que yo amo la educación pública. Yo escogí trabajar en una universidad pública y me formé en una escuela pública justamente por esta diversidad que teníamos como niñas y niños, en donde convivías con toda clase de diferencias, ¿no? Y eso lo hacía muy rico en cuanto a la convivencia, y lo mismo podías estar con quien era el dueño de la tienda, no hijo del dueño de la tienda o hija del dueño de la tienda, como quien no podía traer zapatos a la escuela. Entonces, el poder generar esta variedad, esta riqueza en la sociedad, creo que tiene mucho que ver y se lo debemos a la escuela pública, ¿no? Esta forma de relacionarnos entre muchas otras. Pero bueno, Delma, adelante, por favor. Gracias. Y completando esa idea, pues habría que decir quién está pensando en las niñas y en los niños de quienes no pueden acceder a escuelas privadas, por ejemplo, que en nuestro país son la mayoría, ¿no? Que si vemos los porcentajes de pobreza y precariedad son muchísimos, y creo que la escuela pública está condicionada y creada para darle esta posibilidad a esas niñas y esos niños de un mundo, de otro mundo posible, ¿no? Entonces es una pregunta, y yo la podía responder con otra. Es que realmente les interesa a la clase política, le interesa a la ciudadanía, o ellos tienen otros intereses. O sea, porque estar legislando absurdos que se legislaron hace 300 años y que, como decían ustedes, estaban superados, no es una cuestión de coincidencia, trae cosas de fondo, y eso merecería un propio programa de análisis, ¿no? Entonces también preguntarnos, ¿realmente las personas que nos vayan a ver, a mí, la educación sexual que me dieron fue pobre? Entonces, porque en ese momento no se permitía hablar, y aunque venían en los libros de quinto, no había, las mamás y papás estamos preparados, recibimos una educación sexual, una educación adecuada para trasladarla, o requerimos, como dice el dicho africano, entre toda la tribu, criar a las niñas y a los niños, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo conjunto, pero ¿qué tipo de sociedad queremos crear?
Y entonces ahí voy a cerrar con esto de que ahorita hay una pugna generacional, ¿no? Porque estamos debatiéndonos entre el ayer y estas generaciones que vienen hoy y que vienen empujando con un pensamiento totalmente diferente. Y aunque también hay una sociedad juvenil sumamente conservadora, arraigada a las cuestiones fanáticas y de prejuicios, también hay una sociedad juvenil que se cuestiona muchas cosas y que se sabe persona y que se entiende persona y se quiere ver en el mundo como esta persona libre, ¿no? Y entonces les dicen mucho, porque yo los veo, trabajo con muchos jóvenes y dice, es que ustedes son la generación de cristal, ¿no? Porque todo les molesta, ¿no? Entonces, escuchas, no, es que se casan por ya pensando en divorciarse, pero lo que no se dice es que esta generación ya no está dispuesta al silencio, ya no está dispuesta a aguantar 20 o 40 años a un marido ebrio, golpeador y abusador, y que pone los límites y se separa. Eso no es ser de cristal, ¿no? También dicen, es que las niñas ahora son bien malcriadas y se quieren equiparar a los niños, pero ya no dicen que las niñas se saben también personas, pero que además ya no quieren guardar silencio ante el abusador que llega a su cama, que muchas veces es su abuelo, su padre, su hermano, y que ya no quieren callar. Y eso no es ser malcriada, ¿no? También están, y las que ya supuestamente no aguantan nada porque ante un chiste machista se quejan, solamente sentido del humor. No, los chistes son formas de ver y de hacer el mundo. El lenguaje es el que atraviesa el mundo y con el lenguaje vivimos y habitamos, ¿no? Entonces, cuando salimos y exigimos que no nos maten, que no nos violen, hay muchas personas que dicen que prefieren una pared o que defienden múltiples cosas cuando no ven que hay 11 mujeres que mueren al día víctimas de feminicidio. Entonces, esto es cuestión de muchas situaciones que tenemos que cambiar y de una sociedad que tiene que enfrentarse a esta nueva sociedad que viene, que efectivamente la quieran llamar como la quieran llamar, llámenla de cristal si la quieren llamar, pero qué bueno que es una sociedad que ya no nos va a permitir, que ya no va a callar y que está ahí, ¿no? Entonces, yo cierro recordando, porque siempre soy la voz de esos que ya no pueden hablar, de esos estudiantes que a mí me pueden en el alma y que alguna vez, o sea, y lo recuerdo porque sucedió un 24 de diciembre cuando me hablan de que un estudiante pierde la vida porque ya no hallaba qué hacer ante esa familia que le negó la posibilidad de ser diferente, ¿no? Él era de la comunidad LGBT y le dijeron que lo preferían muerto que gay. Y ahí está, y no puede hablar ya porque hay una sociedad que lo condenó, porque hay una familia que lo cayó y que lo prefirió muerto. Y yo no, yo quiero a los jóvenes y a las señoritas vivas. También hablo por todas esas niñas que de alguna manera a través de la educación con perspectiva de género y esta educación en derechos humanos pudieron decir que estaban siendo abusadas por algún familiar y fueron sacadas de sus entornos de abuso. Una chica que estaba siendo prostituida por su madre para ganar dinero y a través de esta educación, de esta perspectiva se da cuenta, pero también hay otras que no pudimos salvar, como por ejemplo una chica que recuerdo que me da una carta donde ella desea matar a un compañero, entonces yo la canalizo, la chica tenía esquizofrenia juvenil y sus padres eran de una comunidad muy religiosa, se molestaron muchísimo conmigo, la sacaron de la escuela y dijeron que lo que tenía es que estaba poseída, ¿no? Y la llevaron a hacer unos exorcismos. ¿Y cuál es el destino de estas niñas, de estos niños en una sociedad que los prefiere muertos que libres, ¿no? Y con eso cierro yo mi participación. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas por actualizarnos en cuanto a la importancia de pensar y hacer por las juventudes desde muy temprana edad para poder construir sociedades que realmente vayan evolucionando. Y bueno, con esto nos despedimos de Brujeres. Les agradecemos muchísimo que sigan con nosotros como cada jueves, con nosotras. Y bueno, agradecer, por supuesto, como siempre, todo el apoyo que brindan para que nuestra audiencia pueda estar más informada y en una versión actual de cuáles son las asuntos que discutir en esta sociedad chihuahuense y bueno, que tiene repercusiones, ¿por qué no también a nivel mundial? Muchas gracias. Esto fue Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua. Muchas gracias. Gracias.